De sobra manejan, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia se divide en dos grandes partes. Antiguo Testamento con 46 libros y Nuevo Testamento con 27 libros. Y manejan que el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, con los libros históricos, que son 16, los libros sapienciales, que son 7, y los libros proféticos, que son 18. Entre ellos, profetas mayores, cuyos libros son grandes, y profetas menores, cuyos libros son pequeños. Y luego, el Nuevo Testamento se divide primero en los 4 evangelios. Luego tenemos nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos las 13 cartas del apóstol Pablo, las 7 cartas pastorales, la carta a los Hebreos y el Apocalipsis. Quiero invitarles a que me permitan una palabrita sobre uno de los evangelios. Y me refiero al Evangelio de San Marcos. San Marcos es el primer evangelio que se escribe, por tanto es el más antiguo y sirvió de fuente para que copiara Mateo y Lucas. Luego hay que decir que una de las peculiaridades de San Marcos es el secreto mesiánico. Cada vez que Jesús hacía un milagro, a renglón seguido dice: no digan nada a nadie. Esa frase de prohibir que digan o que cuenten a la gente lo que ha sucedido, a eso se le llama el secreto mesiánico. Luego, habría que preguntarnos a quién está escrito el Evangelio de Marcos, a quién se dirige. Y obviamente el Evangelio de Marcos está dirigido a una comunidad ubicada en Roma. Por eso Marcos insiste mucho en que se conozca la cultura judía. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, Jesús hace referencia justamente a toda la ley del Antiguo Testamento, porque escribe a Roma, donde no conocía absolutamente nada de la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería el mensaje central del Evangelio de Marcos? Se resume en una pregunta: ¿quién es Jesús? Este es el mensaje central de Marcos, porque desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, constantemente surge la pregunta: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este que hace este o aquel milagro? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este el hijo de José? Y el mismo Jesús tiene la gran pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que tú eres alguno de los profetas, que tú eres Juan el Bautista. Y otra vez la insistencia de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero esta pregunta, que se repite constantemente en el Evangelio, ¿quién es Jesús?, queda respondida justamente en el capítulo 16, cuando Jesús está en la cruz y el centurión romano dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. En efecto, la pregunta ¿quién es Jesús? Es como la tesis, es como la columna vertebral del Evangelio de Marcos, cuya resolución está cuando Jesús está en la cruz y el centurión romano afirma: verdaderamente este era Hijo de Dios. Luego nos preguntamos nosotros:
cómo debería llamarse el Evangelio de Marcos. Y debemos afirmar que el Evangelio de Marcos debería llamarse el Evangelio de los milagros. De los 4 evangelios, quien te narra muchos milagros de una forma magistral es el Evangelio de Marcos. Y por eso debería llamarse el Evangelio de los milagros. Hablando de generalidades en el Evangelio de Marcos, yo quisiera que nos fijáramos en un detalle maravilloso. Y es que en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 del Evangelio de Marcos, se nos narra por 3 veces la pasión de Jesús. Por 3 veces Jesús afirma que tiene que ir a Jerusalén y que tiene que ser entregado en manos de los sacerdotes, de los escribas, maestros de la ley, y que tiene que padecer mucho y que le van a crucificar, que le van a matar. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué Jesús afirma por 3 veces o anuncia por 3 veces su pasión? Esto obviamente debe llevarnos a nosotros a hacernos una matización. Porque efectivamente Jesús sufrió. Eso es indiscutible. El hecho de que Jesús fue capturado y que Jesús fue condenado a muerte y que Jesús fue azotado, que Jesús fue escupido y que se burlaron de él y que les crucificaron, ese es un hecho histórico. Eso es indiscutible. La pregunta es, ¿por qué Jesús sufrió tanto? ¿Porque Dios así lo quiso? No, esto es peligroso. Si nosotros afirmamos que Jesús sufrió porque Dios así lo quiso, estaríamos creyendo en un Dios sanguinario, en un Dios que se complace en el derramamiento de sangre de su Hijo, en un Dios que quiere salvar, matando y haciendo sufrir a su Hijo. Esto no puede ser así. Jesús sufrió, efectivamente, no hay ninguna duda. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Porque Dios así lo quiso? No. Jesús sufrió así. Y sufrió de tal manera porque los hombres somos malos y somos capaces de asesinar. Y todavía tenemos la osadía de pensar que Dios así lo quiso para justificar. Y entonces desfigurar al mismo Dios que es Padre, que es amor. Insisto, Jesús sufrió y sufrió de tal manera porque nosotros somos capaces de crucificar. Nosotros somos capaces de asesinar. En otras palabras, Jesús sufrió por generar vida, por defender la vida. Cuando Jesús cura en sábado, porque para él es más importante la salud de un paralítico y no la ley del sábado, entonces cae mal al poder o a la autoridad religiosa y decretan: este hombre tiene que morir. Cuando Jesús toca a un leproso y la ley le prohibía tocarlo, inmediatamente dicen: este hombre está transgresando, este hombre está en contra de la ley, este hombre tiene que morir. Cuando Jesús se junta con los niños, se junta con las mujeres, cuando Jesús perdona a las mujeres, esto la ley no lo concebía. Cuando Jesús defiende la vida de aquellos que la tienen amenazada en contra de la ley, entonces Jesús le platica y se encuentra con un sufrimiento, y un sufrimiento a muerte. Entonces Jesús muere luchando y batallando porque ustedes y yo seamos felices.
Y yo no me cansaré de repetir que el proyecto de Jesús, el proyecto de Dios, es que el hombre sea feliz, que el hombre la pase de maravilla. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero hay que saber y hay que dejar claro que la felicidad no depende de nada ni de nadie. La felicidad es una decisión que podemos tomar. Hoy y aquí podemos decidir ser felices. Esto es lo que aprendemos, insisto, de aquel matrimonio. Cuando en la ciudad de Florida, en una universidad, se habían reunido muchas parejas, muchos matrimonios. Y entonces un periodista le pregunta a una mujer, señora, ¿su esposo le hace feliz? Y la mujer dijo, no, mi esposo no me hace feliz. Yo he decidido ser feliz. Y agrega la mujer, si mi felicidad dependiera de este hombre, sería la mujer más desgraciada de este mundo. Así es. Nada ni nadie te puede dar felicidad, solamente el autor por excelencia de la vida y de la felicidad, Cristo Jesús, y una decisión que tú puedes tomar. Ave María Purísima. Permítanme, amadísimos hermanos, agradecerles infinitamente la fineza y paciencia que tienen de escucharnos. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por compartir. Siempre toque la campanita y domingo a domingo se le notificará una breve reflexión. Que el Señor les bendiga.